Em, Justamente ahorita les está saliendo un pequeño cuadrito el cual dice que este seminario se estará grabando. Por favor, pongan en el botón de continuar porque se van a estar grabando absolutamente todo lo que son todas las jornadas académicas. Entonces, por favor, les pido que le pongan continuar y porque si no se los va a sacar de la reunión y tienen que volver a ingresar. Entonces, les pido por favor ahí en ese lado que sí, por favor, le pueden dar continuar al botón para que pueda empezar a grabar. Y sin más por decir, le cedo la palabra a la maestra Claudia para que podamos iniciar. Muchísimas gracias, licenciada Wendy. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Es un placer compartir con ustedes en este día el inicio de nuestras jornadas académicas con CECITECH y con Esfinge. Entonces, bueno, ya considerando pues que es el inicio, pues vamos entonces a adentrarnos en esto de las prácticas de innovación educativa. Les voy a compartir entonces nuestro material de apoyo, que será nuestra presentación, la cual va a ser la base para poder irnos guiando en esta pequeña conferencia, ¿no? Pues bueno, como ya les comentaba, sean bienvenidos todos, les agradezco mucho su atención, su participación. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema, prácticas de innovación educativa, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hablar de prácticas de innovación educativa? Bueno, primero tendríamos que hacer como que rápidamente echar un vistazo hacia las exigencias y las necesidades actuales que se están presentando para el campo de la educación. No solamente en esta cuestión que se generó a raíz de la pandemia, sino también ya algunas cuestiones que tienen que ver con la evolución misma del proceso educativo dado su contexto, ¿no? Histórico, social, cultural, económico. Y de esta manera, pues obviamente tenemos que considerar, ¿no? Hace ya algunos años, ya bastantes años atrás, pues obviamente se ha visto la necesidad de reestructurar, obviamente, lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el campo de la educación. Y en este caso, uno de los términos, ¿no? que nos ha hecho mucho ruido, obviamente a todos los docentes, a todo este actor principal que está encargado de este campo de la educación, pues obviamente hay que estar muy atentos a lo que ahora se llama calidad de la educación, ¿no? Supongo que ustedes lo han escuchado, lo han leído, lo han visto. Entonces, se habla mucho de calidad de la educación, pero aquí nos enfrentamos como que a un cierto problema, ¿no? Porque tendríamos entonces que considerar que la calidad de la educación, ¿qué será? ¿No? Porque hablamos de calidad de la educación y se habla mucho de cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se habla mucho de poder reestructurar las metodologías, se habla mucho de la actualización del docente, se habla mucho de capacitación, de acceso, de equidad, que es como lo que estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Vemos que calidad lo relacionan con equidad, con infraestructura adecuada, con actualización de docentes, con la pertinencia y la eficacia de los contenidos temáticos, pero también uno de los elementos que suele estar relacionada con esta calidad es justamente la innovación y la parte de la creatividad en el campo de la educación, ¿no? Que es justamente en lo que nos vamos a centrar ahorita. Y ahí, pues obviamente tenemos que ver que nuestra calidad de la educación nos va a llevar a hablar de innovación, sí, pero esto es algo mucho más necesario en el contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Y durante los últimos años ha sido relevante este proceso de creatividad y de innovación. ¿Por qué? Porque la educación actualmente está inmersa en un contexto globalizador, ¿no? Sabemos que la globalización nos genera ciertas prácticas que tienen que estar acorde a exigencias o hacia planteamientos que no nada más tocan la parte que nos corresponde a nosotros como nación, sino que ya tenemos que atender a las exigencias y a los parámetros o estándares que incluso están dados de manera internacional como parte de esta dinámica globalizadora. Entonces, en consecuencia, no podemos quedarnos nada más con lo básico, con lo necesario, con lo que sabemos, sino que ahora resulta mucho más importante y mucho más trascendente que podamos buscar que realmente nuestros estudiantes generen ese máximo desarrollo de lo que ahora pues conocemos muy bien que son las competencias, ¿no? Si nosotros nos fuéramos años atrás y nosotros revisáramos la educación de hace 50, 60, 70 años, las necesidades del tipo de persona que se iba a formar
eran diferentes a la actualidad que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, antes, pues sí, nada más hacía falta que tuviera ciertos conocimientos, pero se podía complementar con esta parte técnica. Ahora lo vemos y vemos que no es suficiente nada más el contenido teórico, la memorización. Sabemos que con este desarrollo de competencias es necesario que nosotros podamos trabajar no nada más ese conocimiento teórico, que podamos reforzar y ayudarles a desarrollar sus habilidades, sus destrezas, que los ayudemos también a poder manejarse de una manera mucho más eficiente en la toma de decisiones, en sus actitudes, en también la parte de la disposición y la forma en la que vayan a visualizar el trabajo que se realiza dentro del aula o como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ahora justo esta tendencia globalizadora a la que nos orilla justamente la educación a atender, pues obviamente tiene que ver con el objetivo primordial de que nuestros estudiantes de cualquier nivel educativo tenga las mismas oportunidades y tenga también el mismo desarrollo en cuanto a sus competencias y que pueda ser equiparable de México a cualquiera de otros países, ¿no? Eso es como que una de las grandes tendencias que vemos que nos ha traído en el campo de la educación la globalización. Entonces, justo lo que van a estar revisando en esta jornada académica con los diferentes talleres y las diferentes temáticas que van a estar abordando, les van a dar opciones justo para que puedan comenzar a reflexionar qué podrían modificar, qué podrían incluir, qué podrían tomar como opciones o como alternativas para ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes están generando, el cual es muy importante para el desarrollo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, estaríamos tratando justo de atender a estas tendencias actuales en el campo de la educación, donde vemos que el conocimiento teórico ya no es lo único, sino también necesitamos ayudarlos a desarrollar otro tipo de habilidades y otro tipo de destrezas, ¿no? Porque vemos la educación no es estática, la educación cambia constantemente, lo estamos viendo ahorita en pleno panorama con la pandemia, vemos todas las necesidades y las problemáticas a las que nos hemos enfrentado, pero entonces aquí justamente van a encontrar también algunas opciones y algunas alternativas que ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual, ustedes van a poder tomarlas para generar, como vemos, un tipo de práctica innovadora, ¿no? Entonces, todo esto es trascendente, todo esto es importante, nos encontramos en plena era digital y vamos a ir identificando qué sí será innovación, vamos a ver si realmente nada más tiene que ver con el uso de la tecnología o qué sucede para que nosotros podamos concretar estas prácticas dentro del aula, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a considerar de manera inicial? Pues bueno, sí necesitamos ver que con estos cambios nuestros estudiantes ya no pueden mantenerse nada más como seres pasivos, como estudiantes estáticos, sino que vamos a dotarlos de una autonomía, vamos a dotarlos de esta oportunidad para que vayan autogestionando su aprendizaje con los proyectos o con las cuestiones que podamos ir abordando y que vayan enriqueciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí es la invitación a que ustedes puedan tener una reflexión sobre su rol como guía, su rol como docente, su rol como los poseedores del conocimiento, pero también vamos a poder marcar la diferencia en la manera en la que nosotros vamos a poder desarrollar y vamos a poder hacer que nuestros estudiantes se apropien, ¿no? De ese conocimiento y de todo lo necesario que va a ser conveniente que sepan cuando egresen, por ejemplo, de nuestro bachillerato tecnológico, y ahí obviamente vamos a poder incluir todas estas prácticas innovadoras que vamos a poder desarrollar a lo largo de estos talleres, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tendríamos que, ante todo este panorama, pues como docentes pensar, ¿no? Como docentes del CECITECH, ¿por qué tendríamos que pensar en innovación educativa?
Pues justo es por la institución en la que se encuentran, justo es por el objetivo y la misión que tiene esta institución, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bachillerato tecnológico y porque justo le están dando la oportunidad a un estudiante de que pueda emprender algo de manera personal, ¿no? Para insertarse en el campo laboral y qué mejor que hacerlo con las mejores herramientas, ¿no? Ahorita les digo, van a ir descubriendo opciones y alternativas que les van a ayudar en esta cuestión y también porque le estamos dando a nuestro estudiante un plus, ¿no? Porque si le estamos dando la oportunidad de que o ya sea que se inserta al campo laboral y pueda ser autosuficiente, o bien le estamos dando un plus porque se va a ir a la educación superior, pero qué mejor que entonces esa parte técnica se haya reforzado bien con las mejores prácticas dentro de nuestra aula y eso también impacte de manera positiva en el siguiente nivel educativo al que se va a tener que enfrentar, ¿no? También le estamos dando una visión diferente a nuestro estudiante cuando nosotros incluimos prácticas innovadoras, ¿no? Y bueno, pues ya hablando en término institucional, aquí sí es conveniente, pues todos vamos hacia el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el bachillerato tecnológico, particularmente CECITECH, la misión que tiene es formar a los técnicos profesionales mediante este bachillerato bivalente, en donde justamente el modelo educativo es de calidad y que incida, ¿no? En el desarrollo de la sociedad, ¿no? Lo que necesitamos justo para activar con mayor eficiencia la economía en nuestro país. Y además porque está dentro de lo que trabaja, ¿no? De manera inherente la calidad, el desarrollo de la sociedad, sus políticas de calidad como parte de la institución y obviamente ese gran objetivo de que quieren incrementar la competitividad académica para una mejora continua, ¿no? Eso es una finalidad muy loable, por lo cual les digo, van a recibir grandes alternativas a lo largo de los talleres que van a desarrollar, ¿no? A lo mejor comenzamos un poco con pequeños tropiezos, pero van a ver que los temas son sumamente relevantes, son sumamente interesantes y nada más será cuestión de que les demos la oportunidad de ampliar nuestro panorama y tratar de ver cómo podríamos irlos incluyendo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera paulatina, ¿no? Poco a poco nos vamos familiarizando y de verdad van a ver que si se dan esa oportunidad, van a encontrar una gran ventaja entre estas alternativas que se les van a estar presentando. Entonces, bueno, y ahora sí, vámonos a ver, ¿no? Porque ya hablamos mucha innovación, que la globalización, que los estudiantes que necesitan ser tal o cual. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Pero entonces ya vamos al grano. Y lo primero que necesitaríamos es definir qué es la innovación educativa. Seguramente ustedes ya tienen una idea, tienen una noción, generaron ya un conocimiento a lo mejor en algo que leyeron, que aprendieron, a lo mejor en sus mismas prácticas lo han estado incluyendo, eso estaría fabuloso, pero vamos a ver qué será innovación educativa, ¿no? Porque uno de los grandes errores es considerar que la innovación educativa solamente tiene que ver con tecnología. Por eso les digo que aquí sí, en el taller van a encontrar muchas opciones que tocan la parte tecnológica, pero también van a tener la opción de hacer sus propias adaptaciones una vez que nosotros comprendamos qué es la innovación y cómo podemos concretar esas prácticas de innovación dentro del aula. Bueno, pues para iniciar, si nosotros buscáramos en cualquier lugar qué es innovación educativa, por ejemplo, innovación, el término innovación nada más. Si lo buscáramos en una enciclopedia, en el diccionario, en internet, por ejemplo, en estas páginas de conceptos, pues lo que nos arrojaría nuestra investigación es que innovación tiene que ver con algo novedoso, con idea, práctica, producto o servicio que implica novedad, con una nueva idea o con generar algo nuevo, ¿no? Esa sería como la innovación, sería como que las ideas iniciales que podemos ver, ¿no? Entonces, si analizamos todo esto, lo que nos está haciendo ver es que se refiere a algo nuevo, ¿no? A algo nuevo. Nos habla de algo que nosotros, a nuestra percepción, lo consideramos como algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué esta novedad, cómo lo podemos incluir o cómo lo podemos ir conceptualizando dentro de la práctica de la educación? Bueno, pues vamos a iniciar. Innovación viene del latín innovatio o innovare, que se interpreta, o la interpretación que se hace de este término es cambiar o alterar las cosas
introduciendo novedades, ¿no? O sea, nada más comencemos a reflexionar, alterar las cosas, introduciendo novedades, ¿no? Esto ya nos lleva de entrada a reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Como docentes, de repente llega un momento en el que la práctica se vuelve monótona, mecánica, como que ya sabemos que nos funciona, lo tratamos de explotar al máximo, pero imagínense que llegue un momento en donde salgamos de nuestra zona de confort y entonces vamos a alterar las cosas, ¿no? Porque vamos a generar cambios. Entonces, ahí es donde vamos a nosotros poder consolidar las prácticas de innovación educativa, ¿no? Ya ahí con la sola apertura de poder decir, puedo cambiar esto, puedo modificar esto, puedo, pues no sé, tener otro resultado si a lo mejor le incluyo esto, pero bueno. Entonces ya tenemos como que un primer punto, ¿no? Imagínense, alterar las cosas introduciendo novedades. Eso es como que algo pues muy significativo en el campo de la educación, sobre todo les digo cuando a veces nuestra práctica se vuelve un tanto mecánica, ¿no? Entonces, bueno, considerando este origen de la palabra, donde nos habla de cambio y de alterar las cosas para incluir algo novedoso, tenemos la oportunidad entonces de ver diferentes perspectivas de lo que sería innovar. ¿Por qué? Porque innovar tiene que ver con creación, con percepción y con asimilación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando vemos que innovación se relaciona con creación, esto quiere decir que vamos a introducir o vamos a generar algo que es desconocido, algo que a lo mejor una persona o el grupo de personas con el que estamos trabajando no lo conocen, nunca lo han trabajado, nunca han tenido un acercamiento. En consecuencia, se vuelve algo novedoso, se vuelve algo que a la práctica se puede considerar como innovador, ¿no? También tenemos la percepción. Cuando lo vemos innovación desde una perspectiva justo perceptual, vemos que lo que se ha creado es nuevo, ¿no? Ante mis ojos es algo nuevo. O sea, no quiere decir que lo desconocía porque a lo mejor lo había escuchado, pero pues nunca lo había trabajado, sino quiere decir que ante los ojos de ese grupo vamos a encontrar que algo ha surgido, ¿no? Que algo surgió, que algo se ha concretado, que algo se ha integrado y que es algo completamente nuevo a lo que habíamos tenido un acercamiento. Y también tenemos la asimilación, ¿no? Esta perspectiva nos ayuda mucho con los estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a generar o vamos a tener la oportunidad de generar la percepción en el estudiante de que algo que nosotros estemos haciendo, que estemos generando, es nuevo. Ajá. Entonces, fíjense la importancia que tenemos aquí. La innovación no tiene que ver con algo que nunca se ha hecho, con algo que nunca se ha visto, con algo que nadie en la vida había trabajado, ¿no? Eso, la innovación no va por ahí, ¿no? Ese sería uno de los errores, considerar que la innovación es únicamente aquello que nunca se ha visto, nunca se ha hecho. Eso sería un error. La innovación tiene que ver con el contexto en el que nos encontremos. Nosotros podemos innovar con nuestros estudiantes en la medida en que vamos generando, ¿no? Opciones o estrategias didácticas, alternativas de trabajo dentro del aula a la que nuestros estudiantes no habían tenido oportunidad de accesar o que no habían tenido la opción de poder trabajar anteriormente en los niveles que son previos, ¿no? A la educación media superior. Aquí la recomendación que yo les daría es siempre hacer la caracterización de su grupo para que puedan conocerlos, ¿no? Para que sepan más o menos cómo es la personalidad del grupo, cuáles son los roles que se desempeñan en el grupo, ¿no? ¿Quién es el líder? ¿Quién casi no habla? ¿Quiénes son los seguidores? ¿Quiénes por lo regular quieren llamar la atención? Y de esta manera también hacer un sondeo de las prácticas educativas a las que han estado inmersos, ¿no? Ah, pues que sí, hemos trabajado lluvia de ideas, hemos trabajado el aprendizaje basado en problemas, ah, no, sí hemos trabajado la gamificación, no, sí, también hemos trabajado esto o no lo hemos trabajado. Y en la medida en la que vamos conociendo a nuestro grupo, vamos a saber cómo generar estas innovaciones, ¿no? Cómo generar algo que va a ser a los ojos de mi grupo, porque no quiere decir que nunca en la vida nadie lo haya hecho, sino más bien a los ojos de mi grupo,
poder crear algo que a ellos les va a parecer y van a asimilar como algo sumamente nuevo, como algo novedoso, como un cambio en las prácticas educativas a las que han estado inmersos. Entonces, aquí ya tenemos un elemento esencial. La innovación no viene de algo que nunca se haya hecho. La innovación viene bajo el contexto en donde nos desempeñemos y bajo las prácticas nuevas que vamos a poder ir incluyendo basándonos en ya las experiencias previas que han tenido los estudiantes, porque a lo mejor sí se han enfrentado o han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, han hecho trabajo colaborativo, ¿no? Pero la forma en la que yo diseño ese trabajo colaborativo va a marcar la diferencia entre si puede considerarse como algo novedoso, como algo innovador o como algo a lo que ya estamos habituados, porque pues, nos dejan un trabajo en equipo, entonces cada quien hace su parte, lo presentamos y bueno, ya estuvo, ¿no? Sino más bien cómo lo podemos modificar para que realmente generemos estas diferentes perspectivas de que, ay, mira, eso no lo sabía, qué padre, o ah, mira, esto lo había escuchado, pero la verdad es que nunca lo había trabajado, es nuevo para mí, me gustó muchísimo, ¿no? O, ay, es que el profesor o la profesora nos hicieron trabajar de esta manera el día de hoy, la verdad es que nunca lo había hecho y fue algo sumamente interesante, fue algo diferente. Entonces ahí ya estamos viendo eso a lo que nos hacía referencia el término innovare, ¿no? Donde estamos introduciendo cambios, en donde estamos justamente generando una transformación de las prácticas habituales, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como que unas perspectivas que son sumamente importantes y por eso les mencionaba, y esto se los vuelvo a recargar, la innovación no surge de aquello que nunca se haya hecho, la innovación surge de aquello que se introduce en un ambiente, en un contexto particular y que a los ojos de los involucrados, que en este caso podrían ser nuestros estudiantes, ellos no lo conocían, no lo habían trabajado, no lo habían desarrollado de la manera en la que ustedes lo tenían previsto y obviamente eso va a generar que tengan la percepción de que lo que han hecho es nuevo, que lo que han trabajado es novedoso y obviamente esto nos lleva a consolidar nuestras prácticas de innovación educativa, porque aquí, hasta aquí, solo hemos hablado nada más de innovación, ¿eh? Estamos hablando de innovación. Ahorita ya nos vamos a ir perfilando prácticamente para entender, bueno, ya vimos qué es innovación y cómo lo podemos ir relacionando con nuestra práctica docente. Pero entonces aquí vendrá qué es en sí la innovación educativa. Ajá. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos que analizar qué es la calidad de la educación, nos vamos a encontrar con un problema. La calidad de la educación tiene múltiples definiciones que están dadas por sus autores, por instituciones, por el contexto, por el momento histórico en el que se desarrolló. O sea, no hay un solo concepto de calidad de la educación, lo cual representa un problema porque no vas a saber hacia dónde irte, hacia dónde va la calidad, si obviamente no sabes y no hay una sola concepción de lo que sería calidad, ¿no? Y lo mismo sucede con innovación educativa. No hay, aquí sí, no hay una única definición dada de una vez y para siempre. No, no hay una sola conceptualización de lo que es innovación educativa. Ajá. Hay múltiples interpretaciones que igual dependen de los autores, del momento en el que se definió, de la institución que nos esté mencionando, y para efectos prácticos, pues obviamente les traigo algunos ejemplos que son de autores que se han dedicado a investigar este campo de la innovación, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, en su calidad de organismo internacional, como lo ven en la diapositiva, nos dice que la innovación hace referencia a un cambio, ¿no? Que era lo que ya estábamos viendo. Y nos dice que este cambio lo que va a hacer es impactar en la estructura de la educación, ¿no? ¿Cómo que va a impactar en la estructura de la educación? Sí, porque lo que va a buscar este cambio, o sea, estas nuevas cosas que podemos añadir, va a ser la mejora de la calidad y además, no solamente va a impactar en la calidad, sino que va a impactar en lo que se hace en el aula y también eso que se hace en el aula, pues bueno, va a impactar a la institución y también a un sistema educativo y viceversa, ¿no? Entonces, la UNESCO lo conceptualiza a la innovación educativa como aquello que va a impactar justamente en los diferentes niveles que componen la educación y lo que está buscando es un cambio con miras en la calidad, ¿no? En la calidad. Luego, Fernández y Alcaraz nos dice que innovación
pues es un término muy complicado, ¿no? La innovación educativa, ellos sí admiten que es muy complicado tratar de definir qué es la innovación, pero haciendo ya todo un análisis, esto mencionan que, por ejemplo, la innovación educativa va a ser como que un proceso sistemático, es decir, todos los elementos tienen que ir caminando hacia el mismo lugar y tienen que estar bien estructurados, por eso mencionan que es un proceso sistemático coherente, ¿no? No hay nada como que muy elevado, como muy ambicioso, sino centrado en la realidad, en el contexto en el que se pueda aplicar, en donde ese proceso sistemático va a impactar las prácticas educativas, ¿no? Y entonces va a estar condicionado hacia lo que la comunidad, hacia lo que esa institución o ese grupo consideran como un cambio para la mejora, ¿no? Entonces aquí ya vemos otro punto. El cambio va a estar dado también desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que se considera como grupo que sería un cambio para construir una mejora, ¿no? Entonces aquí ustedes podrían tener también otro tipo de reflexión. ¿Qué cambios sería convenientes que yo pudiera hacer en mi proceso de enseñanza-aprendizaje o acercamiento metodológico didáctico con los estudiantes para poder mejorarlo, para poder potenciarlo, ¿no? Entonces, eso sería como que una pregunta de, ya estoy haciendo bien esto, ya lo estoy practicando bien, pero ¿qué otra cosa podría hacer ahora, ¿no? ¿Qué otra mejora podría generar en mi aula con mis estudiantes de acuerdo a mi campo de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Y esto va mucho en función de que se mantenga la innovación y estas prácticas innovadoras y vayamos dejando de lado lo que ya les mencionaba, ¿no? Estas prácticas que de repente llegan a ser como mecánicas, como monótonas, sino qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Ya vi que esto sí me funciona, está genial, pero ahora, ¿qué más podría hacer o cómo puedo ir un paso más allá? Después, Rivas Navarro nos dice que la innovación, pues obviamente tiene la intencionalidad de cambio, que ya lo sabemos, y que se caracteriza por la decisión y dirección que se desprende del propósito de generar algo nuevo, ajá, en el campo de la educación. Aquí este autor me parece sumamente importante, relevante y actual porque nos dice que el innovar es una destrucción creadora, ¿no? A veces nos cuesta trabajo, nos ha costado mucho trabajo construir una práctica docente que sea digna, ¿no? Para nuestros estudiantes. Y ahora que introducimos esto de innovación educativa, y me gusta mucho lo que dice el autor, no sé qué opinen ustedes, vamos a destruir para crear, ¿no? O sea, sí, ya tenemos esto, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, pero entonces ahora será momento como de podar o destruir eso que ya habíamos construido para comenzar a crear algo mucho más sólido, mucho mejor estructurado, mejor pensado y ya con el conocimiento de nuevas alternativas, ¿no? Porque lo importante de este concepto es que vamos a destruir, pero no para quedarse ahí, sino para poder crear algo más sólido, algo más consciente y algo mucho más enriquecido que pueda impactar en el aprendizaje real de nuestros estudiantes, dependiendo de de nuestro campo de conocimiento, ¿no? Entonces, no es privativo nada más de algunos, sino todos podemos generar innovaciones y qué mejor que ustedes poder empezar a reflexionar eso porque son los especialistas en su materia. Entonces, ahí ya tenemos una gran ventaja sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, para continuar, algunas otras definiciones sobre lo que es innovación educativa hacen referencia a lo que ya hemos estado revisando, ¿no? La intención del cambio, un cambio deliberado, ahí sí es muy importante, el cambio tiene que venir de la conciencia y del acuerdo, ¿no? Del acuerdo que yo tengo con mi práctica docente, con las instituciones, con mis alumnos. Y bueno, también se relaciona con estrategia de práctica pedagógica, un cambio provocado sistemáticamente, fíjense qué interesante, sí, porque tiene una intencionalidad. Yo voy a saber en qué momento lo voy a incluir, no va a ser ni antes ni después, sino que va a ser completamente analizado. También se relaciona con una nueva práctica paulatina y duradera, nueva práctica y mejora mediante la planeación. Entonces, fíjense lo que ya podemos ir rescatando aquí.
una práctica de innovación educativa no puede darse así como que, ay, hoy se me ocurrió que usemos el celular, ajá, entonces todos saquen su celular y nos vamos a compartir un cuestionario por WhatsApp. No, no puede ser así, no puede ser como de manera aleatoria porque se me ocurrió ahorita que iba de camino a la escuela. Tiene que ser, como lo hemos visto, algo sistemático, algo planeado, algo consciente y que se va a ir introduciendo de manera paulatina para que también le demos pie a nuestros participantes o a nuestros estudiantes de familiarizarse con ello, ¿no? Entonces, vamos a ir también poco a poco, pero la idea es justamente generar esa percepción de que lo que vamos a crear sea algo que realmente sea novedoso para el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Para nuestros estudiantes de ese momento. Por eso les comento, como sugerencia es eso, su caracterización de grupo, siempre darnos esa oportunidad los primeros días de clase o conforme avancemos de ver cómo son, ¿no? Cómo se comportan, qué hacen, qué les interesa, ¿no? No, no es como ahondar en sus vidas, pero sino es más bien percatarnos de qué sucede en la dinámica de clase para entonces nosotros también poder definir estas prácticas innovadoras y que vayan acorde, ¿no? Al momento y a la situación en la que nos encontramos. Bueno, entonces ya nada más para conceptualizar y que dejemos bien clara qué es la innovación educativa, vamos a hablar de un proceso que va a estar relacionado con el cambio, la mejora y un mejor término sería la transformación, ¿no? Porque la transformación nos habla de una evolución y eso es justamente lo que buscamos en el campo de la educación, una evolución, un cambio donde sí tomamos las experiencias del pasado, pero las vamos mejorando, ¿no? Las vamos haciendo mucho más potentes y entonces eso nos va a permitir transformar nuestra práctica y transformar el papel que le demos a los estudiantes para también transformar la manera en la que ellos se van a apropiar de los aprendizajes y lo que van a poder hacer con esos aprendizajes que nosotros estamos generando en ellos, ¿no? Entonces, vamos a considerar, sí, que lo que ya estaba establecido, bueno, ya lo hemos hecho, está bien, pero ahora será cuestión de comenzar a cuestionarnos constantemente qué otra cosa podemos hacer, qué otras alternativas tengo, qué otras cuestiones metodológicas puedo incluir en mi proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia cómo vamos a poder potenciarlo, ¿no? Con cada uno de sus componentes, que no nada más trabajemos lo cognitivo, ¿no? Lo teórico, sino el resto de los ámbitos o las esferas que componen a nuestros estudiantes al darles retos, al darles la oportunidad también de que tengan esta oportunidad lúdica, ¿no? Como sería el incluir la gamificación con miras educativas, obviamente, el incluir algo con lo que ya nacieron, ¿no? Que es la plena era digital y que ya manejan, bueno, incluirlo también. Y es darles las opciones, como les estaba comentando. Y bueno, aquí vamos a considerar que vamos a poder impactar en la práctica de innovación educativa en diferentes ámbitos, ¿no? La innovación educativa se da en diferentes ámbitos o niveles, como podemos ver. El primero sería el educativo, ¿no? Que ese también nos compete a nosotros porque es lo que sucede dentro del aula. Y el ámbito educativo de innovación tiene que ver con pues, la modificación o transformación de las estrategias didácticas, con la transformación de las actividades que se hacen, con las nuevas alternativas de recursos y materiales que le demos al estudiante, con las nuevas dinámicas de clase que podamos generar en donde ya ellos tengan un rol mucho más importante y nosotros solo cumplamos esa función de guía o de tutores que en algunos momentos a lo mejor no va a ser posible porque hay contenidos que sí se tienen que manejar de manera memorística o muy puntual, con ayuda suprema del docente, pero en la medida de lo posible, pues hacer una variación para que no siempre sea lo mismo, ¿no? Entonces, ahí nosotros en este primer ámbito, nosotros vamos a impactar significativamente en lo que se haga como parte de esta transformación y como parte de esta innovación, ¿no? También tenemos innovación que toca la parte tecnológica, ¿no? El uso de tecnología dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que si el celular, que si la televisión, que si las aplicaciones, o sea, todo un mundo de recursos que ahorita ya existen también van a impactar en la innovación que se tenga para el proceso de enseñanza-aprendizaje y justo es uno de los ámbitos, ¿no? El ámbito pedagógico, que serán los principios de enseñanza-aprendizaje y la labor docente, que aquí también les corresponde a ustedes y a cualquier persona que esté frente a un grupo, en donde
nosotros vamos a poder reflexionar qué transformación necesitamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya sea en mi rol, en el rol del estudiante, en la labor que yo estoy haciendo, en la conceptualización que tengo sobre educación, cómo estoy tomando a mi estudiante y ese tipo de reflexiones que nos ayudan a concretar una mejor práctica. Lo vamos a ver también. Otro ámbito de la innovación educativa es la parte curricular, en donde también se hacen transformaciones y adecuaciones en el contenido, en la organización del contenido, en la forma o los enfoques que se generan para la creación de los planes y programas de estudio, para la secuencia que se da en los mapas curriculares. También tenemos innovación en la parte institucional, ¿no? En donde las instituciones también generan un proceso de reflexión para mejorar y modificar o transformar pues sus parámetros, sus estándares, la forma en la que van a incitar al aprovechamiento de sus estudiantes, de las prácticas de los docentes, en cómo perfilan sus resultados y cómo podrían hacer que estos mejoraran, etcétera, ¿no? Y también lo tenemos en la parte socioeducativa, que sería ahí ya tocaría un poco más a la parte social, a la interacción entre los diferentes integrantes de una institución, ¿no? La transformación del entorno sociocultural, con programas, con cosas que a lo mejor puedan reforzar los valores, la autoestima, la interacción, la convivencia y todas estas cuestiones que también son necesarias para una buena práctica educativa. Entonces, aquí tenemos estos ámbitos de innovación educativa. Vamos a ver que nosotros como docentes vamos a trabajar directamente y vamos a impactar en el ámbito educativo, en el ámbito tecnológico, en el ámbito pedagógico y posiblemente podamos participar en un ámbito institucional con las decisiones que pueda tomar justo una escuela, una institución educativa, sobre lo que será conveniente para que realmente puedan generar esta transformación. ¿Ok? Bueno, ahora bien, hay como que hay diferentes tipologías de innovación educativa, pero como que las más importantes son estas que les vamos a, que se están mostrando aquí en la diapositiva, porque nos hablan mucho de la forma en la que se va a ir insertando ese proceso de innovación en la educación en nuestras prácticas, ¿no? Y aquí ustedes podrían ir identificando lo mejor que podrían tener o tomar como alternativas o como opciones, ¿no? Vamos a tener que la innovación educativa sí va a trabajar en los diferentes ámbitos que ya vimos, pero vamos a considerar particularmente en el ámbito pedagógico que la innovación puede venir en la forma en la que nosotros trabajemos los objetivos de la enseñanza, en cómo se organiza una institución, en la metodología didáctica, en la orientación estudiantil, en el rol de los docentes y en el rol de los estudiantes y también en la interacción entre ambos. Vamos a encontrar que también la innovación educativa la podemos encontrar con diferentes grados de intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra práctica vamos a poder generar innovación a través de cambios ligeros o a lo mejor que pueden considerarse como débiles, ¿no? Vamos a ver aquí que es sumamente importante que ustedes consideren que sí, la innovación educativa tiene relación directa con el uso de las nuevas tecnologías o con la tecnología que se está generando, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita en un ambiente virtual. Pero la innovación educativa también puede darse con lo que les decía, transformaciones o cosas que a los ojos de nuestros estudiantes son nuevas y que eso genera como que un cambio, un interés, una nueva perspectiva de a ver, espérame, como que esto no es lo de siempre, a ver, ¿qué va a pasar, no? Un ejemplo, ¿no? De intensidad, un cambio ligero o débil. Por ejemplo, un día llegar y decirle a los chicos que habitualmente se sientan cerca de sus compañeros, que van a tener una disposición diferente del salón de clase, ¿no? Ya previo análisis, previa relación con el tema que voy a enseñar. El simple hecho, por ejemplo, de decirles que cambien las bancas a un círculo, o que en lugar de estar viendo al pizarrón, ahora van a ver hacia la parte de atrás o hacia la ventana, o pegar mis cartulinas en la ventana o en otro espacio del aula que habitualmente no se usa o que no se acostumbra y que a los estudiantes los deja así como que, ¿sí ahora qué le pasó al profe? ¿No? Pero si es un proceso bien analizado, ahí estamos introduciendo una parte de innovación, ¿no? Una parte bien pensada de, a ver, ¿qué les voy a meter de nuevo? Y que me va a ayudar justamente a que se apropien de estos contenidos, ¿no? Hoy los voy a dejar trabajar juntos
los voy a dejar que estén, sí, en círculo, como siempre, en equipo, o a lo mejor esta ocasión les doy la oportunidad de que vayamos a trabajar en el patio, ¿no? O que vayamos o que salgamos y nosotros estemos revisando, pues no sé, el entorno, el medio ambiente. Es decir, cada uno sabe de su materia y cada uno sabe de qué forma podrían generar esos cambios que podrían considerarse como ligeros o como débiles, porque no tienen un gran impacto, pero que son pequeños cambios que a la luz de nuestros estudiantes obviamente van a tener un gran significado porque estamos generando algo que les está haciendo salir de lo habitual, ¿no? Y bueno, vamos a tener cambios también que son moderados, como podrían ser la naturaleza de las actividades o la metodología didáctica, y también vamos a tener cambios radicales, ¿no? O sea, eso sí ya son los cambios que van contra todo, es una destrucción total de lo que ya habíamos construido para empezar con algo nuevo, ¿no? Entonces ustedes pueden ir trabajando estos diferentes niveles de intensidad, como vemos, van a ser paulatinos, pero al final del día van a significar cambios en nuestra práctica y cambios que vamos a poder generar en nuestro estudiante. Así como de repente le sonreímos y señora, qué mosca le picó a la maestra, ¿por qué viene tan contenta? Y eso hasta repercute en el ánimo del estudiante. Hagan de cuenta que lo mismo sucede con estos cambios que podemos ir trabajando en nuestra práctica educativa. Otra cuestión que podemos considerar sobre la tipología son las prácticas de innovación o la innovación educativa y la cantidad, ¿no? ¿A quiénes va a afectar? ¿O a quiénes les va a impactar? Entonces, bueno, puede ser que sea a todos los miembros de un sistema educativo, puede ser que sea solamente a algunos miembros del sistema o a algunos miembros de la institución, puede ser que sea nada más a grupos reducidos, puede ser que sea grupos amplios o particulares, como serían nada más estudiantes, como podría ser docentes. Y pues en este caso siempre estamos pensando que nuestra intervención en las prácticas de innovación educativa pues va a ser referente a grupos particulares que justo van a ser nuestros estudiantes. Y bueno, ya la siguiente parte pues es la cuestión de la tipología, en donde vamos a ver qué se pretende, ¿no? Con esta innovación. Vamos a tratar de adicionar algo, vamos a tratar con esta práctica de innovación reforzar algo, o con esta práctica de innovación vamos a tratar de eliminar algo, lo vamos a querer sustituir, realmente queremos alterar el orden para construir algo nuevo, o a lo mejor solamente necesitamos una reestructuración de algunos elementos, ¿no? Entonces aquí comenzamos a reflexionar a ver qué quiero. Sí, vamos a buscar esa mejora, ese cambio, esa transformación, pero ¿a través de qué? De una modificación completa, de eliminar algo, de sustituir algo, de reconstruirlo. Entonces ahí vamos a partir también de esta como reflexión sobre qué estamos buscando con esa práctica de innovación educativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a poder considerar, como ya les mencionaba, es que de todo esto que estamos viendo, las consideraciones irán dirigidas hacia qué puedo modificar o qué puedo renovar en cuanto a mis estrategias, mis recursos materiales, mi metodología didáctica, mi proceso de enseñanza-aprendizaje y todo aquello que sea susceptible para poder alcanzar un mejor desempeño de mis estudiantes como parte de esa mejora y como búsqueda, ¿no? De una calidad calidad de la educación. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros acercarnos al proceso de innovación educativa para transformar nuestra práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya lo estamos como que reflexionando, ya estamos discerniendo al respecto, pero vamos a poder concretarlo justamente, lo vamos a poder concretar a través de la detección de problemas, necesidades, y esto es justo lo que van a estar desarrollando a lo largo de estos talleres y que va a ser sumamente relevante porque, como ya les comentaba, van a encontrar nuevas opciones o nuevas alternativas, ¿no? Donde pueden generar ustedes cambios muy significativos, pequeños, hasta transformaciones ya súper radicales como veíamos, pero todo dependerá de la conveniencia, de la situación, de las problemáticas, de las necesidades y del análisis como diagnóstico que hagan de la situación, ¿no? Por eso es importante que analicemos a nuestro grupo, analicemos nuestra práctica, que tengamos esta apertura, porque obviamente la innovación viene de la creatividad y de la oportunidad que nos damos a nosotros mismos como docentes de poder ver qué estamos haciendo, pero
sin que pensemos que eso nos llevaría a identificar que estamos haciendo mal o a cuestionar o a criticar, no. Es una postura profesional, ¿no? De qué puedo hacer. Esto es lo que he venido haciendo este tiempo, pero ahora qué podría modificar para llegar justamente a consolidar mis prácticas innovadoras con mis estudiantes. Entonces, partimos de eso, ¿no? Del análisis, de revisar, de poner atención en los problemas, las necesidades o las situaciones que se están generando en nuestro entorno o en nuestro contexto grupal. Después vamos a poder generar como que una especie de alternativas, para poderles darle solución. Vamos a elegir entre esas alternativas para generar, obviamente, cambios que pueden ser ligeros al principio, pero de ahí vamos a poder estudiar el progreso, ¿no? El proceso que va llevándose y entonces de ahí podemos generar otro tipo de cambios o de adaptaciones y al final vamos a poder ir valorando qué mejoras hemos tenido, cuáles han sido los logros que hemos conseguido, los avances que hemos estado viendo en nuestros estudiantes y de esta manera, pues obviamente, estos 4 pasitos iniciales, ¿no? Que serían como que con los que podríamos iniciar para crear nuestras prácticas de innovación, todo esto se relaciona con las fases de la creación de un proyecto, ¿no? Que es, les digo, lo que van a poder enriquecer y que van a poder identificar y trabajar a lo largo de esta jornada académica. En un esquema ya un poco más complejo, obviamente cuando ya estemos más familiarizados con esta cuestión de integrar prácticas innovadoras en nuestra aula, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente vamos a poder identificar que necesitamos, como que generar y continuar haciéndonos preguntas, ¿no? ¿Qué se requiere transformar? Que nos habla de la intención, cómo lo vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir, cuál va primero, cuál va después, lo cual sería una planificación. Tendremos que ver con qué contamos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Tenemos también que ver de qué manera lo vamos a implementar para analizar en qué momento, cuándo es pertinente, cómo se va a ir evaluando, también para ver los resultados. Y entonces también qué obtenemos, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué sí se transformó? Que requiere aún mayor trabajo, pero esto nos va a llevar a una mejora continua, ¿no? Ya no quedarnos estáticos y mecánicos con lo que ya conocemos, con lo que ya sabemos, sino abriendo este panorama y decir, mira, podría meter esto. O sabes qué, podría meter esta tecnología, pero la realidad es que estoy viendo que a lo mejor los estudiantes no cuentan con ella, me va a ser difícil llevarlo al aula, pero de aquí me surge la idea que entonces podríamos trabajarlo así o así, ¿no? Pero les digo, todo dependiendo de su campo de conocimiento y de todo el diagnóstico o análisis que ustedes mismos puedan generar. Ok, y entonces, bueno, ¿por qué vamos a tener que generar prácticas educativas que sean innovadoras, no? ¿Por qué tendríamos que pensar en eso? ¿Por qué no nos podemos mantener ya con lo que tenemos, con los resultados que hemos visto, con lo que mejor nos sale? ¿Por qué habríamos que generar estas prácticas y entonces cómo lo podríamos consolidar nosotros como docentes? Bueno, pues la respuesta, yo sé que va a variar, ¿no? Dependiendo de su perspectiva, pero la realidad es que cuando nosotros nos detenemos a pensar en las prácticas innovadoras dentro de nuestra aula, además de que nos caen muchos veintes, porque si somos objetivos vamos a poder percatarnos de la realidad mucho más estructurada y tener soluciones alternativas mucho más realistas, pues la realidad es que vamos a ver que las prácticas innovadoras e incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues va a generar un gran impacto, ¿no? En los aprendizajes que desarrollen nuestros estudiantes, porque no van a ser de la forma habitual, no van a ser de la forma en la que siempre me lo han enseñado, ¿no? Recordemos que es introducir algo que a los ojos de mi estudiante no se había hecho, no se había trabajado, o que aún ya se había trabajado, pero yo le estoy metiendo algo más para podérselo ofrecer a ellos, ¿no? Vamos a tener una renovación de nuestra práctica docente, vamos a afrontar nuevos retos, sí, pero también vamos a poder disfrutar de grandes satisfacciones cuando nuestros estudiantes dicen, órale, hoy estuvo genial la clase de hoy, o nunca había trabajado esto, o ya lo había trabajado, pero nunca me había percatado de tal o cual cosa, ¿no? Entonces salimos un poco de nuestra zona de confort, mejoramos el interés, mejoramos la dinámica de clase a través del entusiasmo, fomentamos la curiosidad, y de esta manera también estamos impactando en aquello que será la calidad de la educación, ¿no? Entonces,
Eso nos llevará a consolidar en el futuro mejores prácticas con los siguientes estudiantes, porque esto es un proceso. La innovación educativa no termina cuando finaliza la actividad que estoy haciendo, sino que es un proceso de búsqueda constante para la transformación, ¿no? Y bueno, esto también nos da pauta al uso de diferentes recursos y diferentes materiales, ¿no? Sí, los habituales, los escolares que conocemos, pero también darle la oportunidad a el uso de tecnología y darle la oportunidad también a que podamos generar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a potenciar esta parte de la educación? Esto ya tiene que ver con lo que habíamos visto. Pues bueno, va a representar el uso de la tecnología particularmente, pues una forma nueva de abordar la educación, más ágil, la forma en la que vamos a aprovechar aquello que ya tiene que ver con la era digital y que saben manejar nuestros estudiantes, y también vamos a poder irnos actualizando nosotros, ¿no? Para eso hay un tipo de reflexión que necesitamos hacer, ¿no? Nunca meter una tecnología cuando no sabemos ni manejarla nosotros o cuando estamos seguros que los estudiantes no están familiarizados con ese proceso. No podemos incluirla cuando no hay una justificación y obviamente cuando no hay una certeza del efecto benéfico para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí a lo largo de los talleres obviamente se van a acercar a una metodología recomendada para el uso particular de las tecnologías e incluso van a poder encontrar muchas alternativas y van a poder encontrar muchas opciones que al final del día les van a resultar benéficas para incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte, ¿no?, de esta innovación. Y todo esto se va a concretar a través de proyectos, ¿no? Se puede concretar a través de proyectos en donde no nada más sean actividades aisladas, sino que realmente podamos nosotros generar algo bien estructurado con acciones y con actividades que se engloben en una intención particular y que tengan bien previsto un objetivo para que al final entonces los estudiantes puedan integrar en una sola cosa, ¿sí?, en un proyecto, ese conocimiento y que puedan tener la opción también de trabajar de manera colaborativa, ¿no? Entonces, esto va en función también de lo que trabaja mucho el bachillerato tecnológico, que son los proyectos de emprendimiento, ¿no? Vamos a poder potenciar justamente esto en el estudiante para que le podamos dar las herramientas o las opciones o una forma diferente de pensar y que le permitan llegar a sus objetivos y afrontar la vida como tal, ¿no? Entonces, por eso van a abordar proyectos y es recomendable que para la innovación se trabaje a través de proyectos, en donde, como vemos, ya vemos el diagnóstico, la detección de necesidades, qué hacer, y entonces, partiendo de ahí, nosotros vamos a poder identificar qué acciones serían convenientes, teniendo en cuenta que ese proyecto de innovación pues es un plan organizado, no es sacado de la manga, no es nada más dado así como que se me ocurrió, sino es completamente organizado y que va en función de consolidar los aprendizajes de mi estudiante, ¿no? Y bueno, ya para finalizar tenemos prácticas innovadoras en la educación. Por ejemplo, en el caso de CECITEC, ustedes tienen una actividad que es el Young Business Talent, en donde ustedes han participado, en donde esto se realiza a través de una simulación que es gestionada a través de la red, en donde los chicos crean empresas, hacen todo el proceso que tiene que ver con la parte administrativa, desde la planeación, el control y demás. Y obviamente esta planeación y todas estas conocimientos que se van concretando en la empresa que van construyendo los estudiantes, genera puntuaciones y van compitiendo, ¿no? Y esto los ha llevado justamente a competir a nivel nacional con otras instituciones en donde CECITEC ha tenido un desempeño bastante destacado, ¿no? Entonces, eso nos habla de cómo de repente las herramientas digitales nos ayudan mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense qué padre sería que nosotros pudiéramos generar, así como el ejemplo que ustedes tienen del Young Business Talent, poderlo generar como en los diferentes campos de conocimiento, ¿no? Poder ver qué podríamos utilizar para que eso que le estoy dando teórico a mi estudiante lo pueda aterrizar en algo que al final del día le va a servir como parte de su formación. Y estos proyectos de innovación no nada más los pueden generar para sus estudiantes. Nosotros mismos como docentes los podemos generar para nosotros mismos y bueno, eso nos llevará justo a un cambio, a la percepción diferente de la innovación y
vamos a ver que el impacto en nuestros estudiantes va a ser completamente significativo, ¿no? Aquí había otro caso en el bachillerato tecnológico del IPN, también vieron que estaban reprobando muchos, lo que decidieron es utilizar un simulador también, en donde pues ellos tuvieran que desarrollar diferentes tareas para el idioma inglés, y eso también les llevó pues un beneficio, ¿no? Y ya aquí la reflexión inicial, sí, la innovación forma parte de la tecnología, pero también podemos generar cambios que no tengan que ver con tecnología, como son los ejemplos que tenemos aquí, ¿no? La cuestión será ver qué podemos destruir para poder volver a construir de una manera mucho más consciente, con miras a la transformación y al cambio para la mejora dentro de la educación. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por explicarnos tan a fondo toda la parte de lo que es la innovación educativa, todo el fondo, el ámbito. Digamos que realmente muchas veces no tenemos esa percepción de que nos dicen innovación educativa y nos quedamos en un contexto un poquito muchísimo más estrecho, pero saber que realmente es muchísimo más profundo lo que se puede llevar a la práctica es muy interesante. Muchísimas gracias. Ahorita, posteriormente a esto, no sé si abrimos igualmente una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede irlo anotando en el chat y con mucho gusto la maestra Claudia les podría responder alguna de sus preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a todo lo que se ha estado viendo. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Y aprovechemos porque nos quedan 5 minutitos. Pregunta el profesor Adán si se les puede hacer llegar o se les puede compartir la presentación, maestra Claudia. Claro que sí, sin ningún problema. Ya nada más será ver cómo lo gestionamos para que llegue a sus manos y por supuesto que se les puede enviar la presentación. Y muchas gracias por el interés para poder obtenerla. No sé si alguien más tenga alguna duda. Dice la licenciada Citlali, la maestra fue muy clara y excelente en su presentación. Muchas gracias. Y pregunta el profesor Andrés, ¿cómo detectar inteligencias múltiples en el aula de manera rápida? Yo ahí les recomendaría para las inteligencias múltiples, primero, que nosotros comprendamos a qué hacen referencia las inteligencias múltiples, y hay algo que no tenemos la verdad absoluta porque todas las pruebas son subjetivas, pero en Internet van a poder encontrar una variedad de cuestionarios que les van a dar luz sobre las inteligencias que tengan sus estudiantes. Entonces, si en un tiempecito, al inicio de un curso, se dan la oportunidad de aplicarle ese cuestionario breve a sus estudiantes y hacer toda la integración e interpretación de la información, van a poder ver hacia dónde se van perfilando, pero lo ideal es que no les demos todo de acuerdo a su perfil, ¿no? Lo ideal es que les ayudemos a que sí tienes un perfil con una inteligencia más matemática, más musical, más artística, pero lo ideal será que podamos integrar cosas que ayuden a todos los estudiantes para todos los tipos de inteligencia y no nada más atender a las que tengan mis estudiantes en particular. Pero sí hay cuestionarios en Internet que nos pueden ayudar mucho, pero recuerden, todo lo que tengamos como información va a ser subjetivo y lo vamos a complementar con la observación y la caracterización que nosotros hagamos de nuestra clase. Pregunta el profesor Marco Antonio Gordillo. La innovación implica cambios en todas las dimensiones de la enseñanza. ¿Cree que sea necesario innovar desde las bases curriculares? Ahí vamos a encontrar que sí, porque curricularmente siempre los planes y programas de estudio tienen que estar actualizados, ¿no? Ese es un proceso que el sistema educativo tiene que llevar a cabo y que justo tiene que hacerse porque tenemos que estar acorde a esto globalizado que les estaba comentando, y los estudiantes tienen que desarrollar las mismas competencias que puede tener un estudiante aquí, en China, en Francia, en Argentina y demás. Entonces, nosotros particularmente que no trabajamos como docentes el desarrollo o la actualización curricular, podemos
impactar, digámoslo así, o trabajarlo desde nuestra aula, ¿no? Sí tenemos un temario, sí debemos apegarnos a ese programa que está establecido, pero como nosotros sabemos de nuestro tema, también vamos a poder identificar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y eso nos va a permitir saber qué dosificación tener, ¿no? ¿Qué tema me puedo ir así como que rapidito y qué otro tema a lo mejor puedo meterles a mis estudiantes que no está en mi programa, ¿no? Dependiendo la pertinencia, qué otro tema estoy viendo en el contexto que sería relevante que mis estudiantes aprendieran y que quizá podríamos dar un momentito en la clase o algún par de minutos para poder revisarlo, para poder checarlo y de esta manera estaríamos nosotros haciendo esta innovación, ¿no? Que tocaría la parte curricular indirectamente, pero que le estaríamos dando las bases al estudiante para poder estar como que actualizado, ¿no? En el campo de nuestro conocimiento con lo que está sucediendo en la actualidad, muy independientemente de las adaptaciones, cambios y actualizaciones que se puedan generar a través de los planes y programas a través del currículo formal. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Pregunta también el profesor Walmer Aguilar, con base en su experiencia, ¿qué innovación ha marcado más su ámbito profesional? ¿Qué innovación? Les voy a decir. La verdad es que la innovación en la parte, les decía que no siempre encontramos tecnología, la innovación en la parte emocional con los estudiantes, la forma, el trato, las diferencias que podemos marcar con ellos, eso también es innovación, ¿no? Eso a mí me ha marcado mucho porque me ha logrado llevar al acercamiento con los estudiantes y además de ese buen trato para motivarlos, el uso de los recursos y los materiales. Es fundamental. Así como luego íbamos a la escuela y nos veíamos que ay, el profe trajo su lámina de siempre, ¿no? O, ay, no, ahí viene con su rollo mareador otra vez la profesora. No, el que vean que uno se esfuerza en desarrollar, oye, te hice esta cápsula de 5 minutos, oye, hoy te hice un juego que vamos como si fuera este concurso, ¿no? De preguntas y respuestas. O sabes qué, hoy te hice una presentación en algo interactivo. El que vean que uno se esfuerza en eso como parte de la innovación, que no están acostumbrados, eso la verdad es que a mí sí me ha ayudado muchísimo y ha impactado bastante en la percepción de los contenidos de los estudiantes. Incluso, por ejemplo, hay presentaciones en donde nada más les meto un meme relacionado al tema, ¿no? Ahora que está muy de moda con esto que vemos Facebook y demás, les da risa, pero al final del día eso lleva un proceso mental porque lo asocian con la información y a la hora de que tienen que trabajar con esa información es, ah, ya me acordé, es del meme del gatito que estábamos viendo de innovación educativa y entonces, ah, sí, ya me acordé, y entonces empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, son pequeños cambios que podemos generar en los estudiantes y que al final del día lo agradecen porque la educación se hace más amena y les damos nuevas herramientas para asociar información, para relacionarse con la información, que no siempre sea la presentación, sino la cápsula, el video, el podcast, el juego, ¿no? Con la gamificación. Entonces, bueno, esas son como que parte de lo que rápidamente podría compartirles al respecto. Muchísimas gracias. ¿Qué creen? Les tengo la mala noticia que ya se nos terminó el tiempo, entonces, pues nada más que agradecerle a la maestra Claudia por compartirnos esta información tan interesante y tan importante, y también tomando en cuenta lo último que dijo, que pues las generaciones van cambiando muchísimo, entonces es siempre dar cosas nuevas y que siempre el aprendizaje se vuelva también una parte divertida para todos los alumnos. Muchísimas gracias a todos y les quiero invitar ahora sí, por favor, a entrar al ID que se les compartió de acuerdo a sus zonas. Ahorita ya daremos inicios a la parte de los talleres, pero de acuerdo a sus zonas. Entonces los invito, por favor, en este momento, cambiarnos a ese ID para poder iniciar todo lo demás. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien y nos vemos en unos minutitos. Vamos a dar igual unos pequeños minutos para que podamos hacer este cambio y ahora sí iniciar. Muchas gracias, maestra Claudia. Gracias a todos, hasta luego.